Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la ciudadanía celestial, basado en la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 17 al capítulo 4, verso 1. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición y su guía. Dios y Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu bendita palabra que nos conduce a toda verdad. Gracias te damos por tu misericordia, por tu gracia para con nosotros, en que nos das tu palabra para exhortación, consolación y enseñanza de cómo vivir la vida en Jesús. Ayúdanos a vivirla. En el nombre de nuestro Señor Jesús, bendito eres. Amén. Pablo escribe a los filipenses dándoles muchas gracias por el cuidado que tienen para con él. Les explica que estando en la cárcel en Roma, su encarcelamiento ha servido para la gloria de Dios, para la expansión del Evangelio. No tan solamente la guardia pretoriana que cuida el palacio del César ha conocido el Evangelio a través de Pablo, sino que los hermanos de la iglesia en Roma han tomado valor y han compartido el Evangelio por toda la ciudad de Roma. Posteriormente les dice que deben de ser humildes como nuestro Señor Jesucristo, viendo a los demás como más importantes que a sí mismo. Después nos dice que Epafrodito y Timoteo son siervos que ejemplifican la vida cristiana y que uno debe de seguir el ejemplo de ellos. Después, en esta sección, Pablo pide a los filipenses que los sigan, hablando de Epafrodito, Timoteo y del mismo Pablo, sigan su ejemplo. Veamos entonces lo que escribe Pablo a los filipenses. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjese también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. Pablo no está diciendo aquí que él es un dechado de virtudes, sino que él pide que lo pongan como ejemplo de un hombre que lucha por seguir adelante ante diferentes circunstancias y situaciones adversas en su vida. Él dice que no ha logrado llegar al 100%, que todavía no termina su carrera, su batalla, y que como todo cristiano tiene sus altas y sus bajas, como todo cristiano tiene sus defectos y virtudes, como todo cristiano está en una batalla continua y constante en la carne, en el cuerpo, buscando agradar al Señor Jesucristo, negándose a sus deseos humanos. Y que, aunque tiene sus altas y bajas, aunque es un guerrero que está batallando y a veces cae y se levanta, no es el ejemplo de un titán que nunca ha tenido una derrota. Entonces, él se pone como ejemplo de un cristiano que va adelante de los demás y junto con otros tantos que están batallando del diario vivir. Así que nosotros tenemos un ejemplo de una persona cristiana que, como nosotros, de carne y hueso, tiene sus aciertos y sus fallas. Sigamos la lectura.
Ya les he dicho muchas veces y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Estas palabras de que ya les ha dicho, les ha advertido en otras ocasiones, muchas veces, que hay personas que aparentemente son cristianos, pero que son enemigos de la cruz de Cristo, muy posiblemente fue cuando Pablo convivió con los filipenses, cuando él estableció la iglesia en la ciudad de Filipos. ¿A qué tipo de personas se refiere Pablo? Según algunos eruditos, es posible que se haya referido a los judaizantes, personas que, llamándose cristianos, siendo judíos, deseaban que el cristiano fuese coartada su libertad en Jesucristo y que, además de creer en Jesús, tendrían que cumplir la ley con el objeto de ganar su salvación, con el objeto de ser justificados en el cumplimiento de la ley, menoscabando así la base bíblica cristiana de que la justificación del pecador se da únicamente por la fe en Jesucristo, sin el accionar de las obras de la ley. También puedes indicar esta palabra de gentiles que en aquella época empezaban a desarrollar una filosofía llamada gnosticismo, en el que, según esta filosofía, era solamente para algunos obtener un conocimiento superlativo, con lo cual, con este conocimiento, ellos podían ser mejores que otros individuos, formando así una filosofía, una secta que hizo mucho daño en la iglesia del primero y segundo siglo de nuestra época. Entonces, es posible que haya sido un tipo de persona que, siendo gentil, buscaban apoyarse en filosofías huecas, como escribe Pablo en otra ocasión, y que no conducen a vivir el Evangelio como nos los es dado. Sigamos la lectura. Estos, su fin es la perdición. ¿A qué se refiere? Al infierno, a la muerte segunda, a estar en oscuridades, en celdas de oscuridad, en estar lejos de la presencia de Dios. Estos judaizantes y estos filósofos que no basaban su fe únicamente en Jesús, necesaria y obligadamente, son personas que han desechado la gracia de Dios y quieren justificarse en base a su actitud, a su comportamiento, a sus esfuerzos humanos. Su Dios, dice Pablo, son sus propios apetitos, o su vientre, como dice la Reina Valera. Entonces es posible que aquí se refiera a los judaizantes que procuraban abstenerse de ciertos alimentos que Dios ya había permitido. O bien podía indicar gente gentil, filósofos que practicaban un tipo de filosofía que se llama los estoicos, en los que se abstenían de ciertos platillos, de ciertos alimentos para castigar el cuerpo, intentando así con sus esfuerzos justificarse ante Dios. Y no sabemos a ciencia cierta si se refería a gentiles o a judíos. Sin embargo, el común denominador de estos es que negaban la gracia de Dios y sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza,
Posiblemente se refiere aquí a personas que, como los gnósticos, declaraban que el cuerpo es malo. Un dualismo en el que se manifiesta que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Y como el cuerpo es malo, este cuerpo jamás podría hacer cosas buenas, positivas. A final de cuentas, el cuerpo es material y lo que importaba para los gnósticos era el espíritu. Entonces, no importaba que el cuerpo hiciera maldad, viviera en orgías o que satisfaciera sus apetitos. Al final de cuentas, el cuerpo sería finalmente deshecho, pero el espíritu, según ellos, que es lo más importante, estaría intacto. Entonces Pablo dice, no, estas personas sienten orgullo de lo que debería darles vergüenza. Ellos viven en promiscuidad sexual, eso debería darles vergüenza y eso es lo que les ocasiona orgullo. Sigamos la lectura. Solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso. Pablo dice que sí, el cuerpo es material y el cuerpo está limitado. Sin embargo, algo importante es que Dios nos restaurará, Dios nos transformará a la imagen de su gloria. Este cuerpo no será destruido y solamente permanecerá el espíritu, sino que todo nuestro ser será transformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. El poder de nuestro Señor Jesucristo que tiene para sostener este universo, para que las leyes físicas sigan actuando y mantenga el universo como lo conocemos. Con ese mismo poder, el Señor transformará todo nuestro cuerpo a la semejanza de Él mismo. Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor. Pablo entonces está enseñando que el cristiano debe de tomar como ejemplo a los que van adelante de uno. En mi caso, yo pongo mis ojos en personas como R.C. Sproul, que murió en el año 2017, siendo él pastor y maestro, enseñando a las personas de su generación y posteriores. Es un ejemplo para mí, sus enseñanzas, su vida, su testimonio. Entonces, Pablo nos exhorta a que nosotros lleguemos a ser también ejemplos de las siguientes generaciones. Y un ejemplo de cristiano que batalla, que lucha, que cae pero que se levanta. Palabras semejantes escribió el apóstol Juan, no tan solamente Pablo. Y leamos cómo el apóstol en su tercera carta universal dice lo siguiente: querido hermano, no sigas los malos ejemplos, sino los buenos. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Sigue el ejemplo de aquellos que hacen lo bueno, porque aquellos que hacen lo bueno son de Dios. Por lo tanto, el apóstol invita a que nosotros todos veamos a aquellos que van adelante de nosotros y que los imitemos en su forma de vida. Que nosotros también nos esforcemos, como vimos que ellos se esforzaban en agradar a su Señor. Es verdad que no hay cristiano alguno que no haya tropezado, que no haya pecado,
que no haya flaqueado, pero todos se levantaron y siguieron adelante. Y esa es la enseñanza para ti y para mí. Hoy día estamos en una situación muy crítica en nuestra cultura, en donde vamos remando contra corriente, pero todos tenemos ejemplos de cristianos que conocimos en nuestra iglesia, personas que batallaban para seguir adelante. Bendito es Dios por aquellos ejemplos de hermanos que nos dijeron, tenemos que seguir adelante, aunque es difícil. Te invito a que tú pongas tus ojos en aquellos hermanos que son un ejemplo para seguir y los sigas. Recuerda que el ejemplo más importante que nosotros tenemos es el de nuestro Señor Jesucristo. Y Él no buscaba la perfección, puesto que ya era perfecto. Y por lo tanto, podemos nosotros seguir sus huellas, sin temor al fracaso. Que Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias te damos por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por aquellos hermanos que nos han precedido y que nos han mostrado un ejemplo de fe, un ejemplo de entregarse a ti, luchando en cada día de su vida, a veces fallando, pero levantándose para seguir adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias. Ayúdanos a vivir cada día para ti. Bendito eres. Amén. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en Facebook, en YouTube. Escríbenos en WhatsApp, en Telegram. Por favor, comparte este video. Te ruego que todos los domingos a las 7 de la noche estés al pendiente. En alguna ocasión, como en esta vez, no pudimos hacerlo, pero gracias por estar con nosotros. Te esperamos, pues, el domingo a las 7. Dios te bendiga. Gracias.